Bueno, el título de la plática del día de hoy es Tocando o está tocando la puerta. Está tocando la puerta. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, Jesús tiene unas duras palabras para un grupo de cristianos, ¿verdad? Regularmente hablamos de las palabras de amor y de bondad que Jesús tiene para nosotros, pero en esta ocasión vamos a iniciar la plática viendo unas duras palabras que Jesús tiene para un grupo de cristianos. Y lo leímos al principio de la reunión. Jesús les dijo a este grupo de cristianos, a esta iglesia, les dijo: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Wow, ¿verdad? Cuando vemos este tipo de palabras, ¿verdad? Nos preguntamos qué quieren decir. ¿Qué está hablando Jesús? ¿Por qué nos habla de esa manera? Pudieran preguntarse los cristianos a los cuales se les habló estas palabras, que obviamente si están en la Biblia también son para nosotros, ¿verdad? Y es parte del ejercicio que tenemos que hacer el día de hoy, tomar estas palabras y aplicarlas a nuestras vidas. Jesús diciéndonos estas palabras a nosotros mismos. Y la razón por la que Jesús usa un lenguaje tan fuerte es porque este grupo de creyentes habían caído en un estilo de vida que se caracterizaba por la falta de vitalidad espiritual. Un grupo de creyentes que se caracterizaba por la falta de vitalidad espiritual. ¿Y a qué me refiero cuando digo una falta de vitalidad espiritual? Me refiero a lo siguiente, me refiero a un estado de vida interior pasiva y deteriorada que mostraba una desconexión con Dios. Aunque eran una iglesia, aunque eran cristianos, su estilo de vida demostraba una desconexión con Dios. Por eso Jesús les dijo: ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero ¿qué está diciendo Jesús cuando nos compara o nos dice, ¿verdad?, que porque no somos fríos o calientes, sino tibios, nos vomitará de nuestra boca? Y el día de hoy yo quiero hablarte de una interpretación que podemos tener de este pasaje. En términos prácticos, el agua fría como el agua caliente son útiles. Eso es lo primero que tenemos que resaltar de esto. Tanto el agua fría como el agua caliente son útiles, pero no así el agua tibia. Regularmente el agua tibia no es tan útil como lo es el agua fría y el agua caliente, ¿sí? Y los cristianos que escucharon estas palabras, a los que estaban dirigidas estas palabras, ¿verdad?, vivían en una ciudad que se llamaba Laodicea, ¿sí? Y entendían las palabras de Jesús, lo que Jesús les estaba diciendo, lo entendían perfectamente, ¿sí? Y esa es la razón por qué ellos entendían el mensaje que Jesús les estaba dando. A unos 10 kilómetros de Laodicea se encontraban dos pueblos famosos por sus aguas. Qué interesante es eso, dos pueblos famosos por sus aguas, ¿sí? ¿Sí? Colosas era famoso por tener agua fría, ¿sí? La gente iba a ese pueblo, a esa ciudad, porque el agua de esa ciudad era fría, era beneficiosa, ¿verdad? Como para refrescarte, ¿sí?, para ayudar a calmar la fiebre, ¿verdad? Pero imagínate que tú estás en una ciudad donde hace mucho calor, donde las temperaturas suben mucho, ¿verdad? Pero tienes una fuente de agua fría, ¿verdad? Y acuérdate que en esos tiempos, ¿verdad?, no había cómo enfriar el agua, no es como que voy a poner agua helada en el refri, ¿verdad? Tenías que
si ibas a tomar agua fría, tenías que irte a un lugar, ¿verdad? Donde, en las montañas, en lugares donde hubiera agua fría. Y en el caso de Colosas, el agua que llegaba a Colosas era el agua de las montañas, pero que se iba por debajo de la tierra y salía donde estaba Colosas, por eso el agua era fría. ¿Sí? Entonces, ese era el primer pueblo que estaba cerca de la Odisea. ¿Sí? El otro pueblo era, déjame ver bien cómo era el nombre, Jerápolis, era el otro pueblo. Y ese pueblo era famoso por sus aguas termales, era famoso por sus aguas calientes, ¿verdad? Y que mucha gente las consideraban curativas, ¿verdad? Y si no piensas que son curativas, por lo menos ayudaban, ¿verdad? Con los dolores musculares, ¿verdad? Después de un día de trabajo te podías ir a meter ahí al agua termal, ¿verdad? Y eso te ayudaba con los dolores musculares. Sin embargo, la Odisea no tenía una fuente de agua local. A las personas a las que Jesús les escribe esas palabras vivían en la Odisea, y en la Odisea no tenían ni agua caliente ni agua fría, no tenían una fuente de agua local, por lo que dependían de un sistema de acueductos para que llevaran agua al pueblo, a la ciudad. ¿Y sabes qué sucedía? En medio del desierto, cuando estaban llevando esa agua, el agua llegaba tibia a la Odisea. ¿Sí? Por lo tanto, esta agua, el agua de la Odisea, ¿verdad?, no era considerada ni refrescante ni curativa. Era un agua no efectiva. Entonces, cuando los de la Odisea escuchan las palabras de Jesús, que dice, ¿verdad?, porque no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Ellos están teniendo un entendimiento, tienen un contexto para poner las palabras de Jesús y entender lo que Jesús les está diciendo. A veces tú y yo, como tú y yo, no tenemos ese contexto cuando escuchamos unas palabras como esas, ¿verdad? Cuando eres frío y caliente, nos perdemos porque no sabemos qué nos está diciendo Jesús. Pero al igual que el agua que había en la Odisea, los cristianos de la Odisea, al ser tibios espiritualmente, se volvieron indiferentes, se volvieron pasivos, se volvieron incapaces de impactar positivamente sus vidas y la vida de los demás. La vida espiritual de los de la Odisea se parecía al agua de su pueblo, ni refrescaba ni curaba. Y muchas veces, ¿verdad?, tal vez tú y yo podemos decir, eso tiene algo parecido con la realidad que estoy viviendo, pero esa era la realidad de los habitantes de la Odisea. Esta falta de vitalidad espiritual de estos hombres y mujeres se originaba no tanto en el agua. Jesús nada más utilizó el agua para hablarles, para ponerles un ejemplo. El problema se originaba en un autoengaño. Ellos se decían algo a sí mismos que provocaba que espiritualmente estuvieran tibios, que no fueran eficaces, que no fueran apasionados, que no fueran, ¿cómo se puede decir?, fructíferos en su fe. Y todo esto tenía que ver con un engaño. Jesús les dijo, la razón por qué eres tibio es la siguiente. Les dijo, es porque tú dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Este grupo de cristianos se estaban engañando a ellos. El orgullo les hacía pensar que no necesitaban nada. Y cuando decimos no necesitaba nada, porque a veces tú y yo podemos decir, no, yo no necesito nada para ser feliz, y tal vez está bien que digas eso, ¿verdad? Yo no necesito esto y aquello para sentirme bien. Pero lo que implícitamente estaban diciendo estas personas, porque lo vemos en el contexto del pasaje, ellos estaban diciendo, no necesito a Dios. Sí, tengo una relación con Dios, sí soy cristiano, pero tampoco debe de ser para tanto.
¿Sí? Tampoco Dios tiene que ocupar todo en mi vida. ¿Sí? No necesito a Dios. No necesito lo que Dios puede traer a mi vida. Habían caído en este estado de complacencia y de menosprecio, podemos decir, ante las cosas espirituales y ante su propia relación con Dios. A lo mejor se habían envuelto simplemente en la tradición, en la costumbre, en la religiosidad, pero habían ignorado una relación real con Dios. Esa era la situación de los cristianos de la Odisea, a los cuales Jesús les dijo estas palabras tan fuertes. ¿Sí? Pero como dije al principio, ¿verdad? Si está en la Biblia, también son palabras para nosotros. También tenemos que escucharlas nosotros y tenemos que reflexionar y pensar cómo estas palabras se aplican a nuestras vidas. Y yo creo que si somos honestos, si cada uno de nosotros somos honestos, tenemos que reconocer que en ocasiones esta es nuestra condición. Estamos tibios. No somos fríos ni calientes, no somos refrescantes ni curativos, no somos útiles. Somos tibios. Vemos cómo nuestra fe es incapaz de transformar nuestra vida y bendecir a los demás. En ocasiones somos cristianos, estamos en la iglesia, pero cuando nos analizamos tal vez nos sentimos como lo dice esta frase, que es triste, ¿verdad? Pero podemos pasar por etapas de nuestra vida donde nos sentimos así. Vemos cómo nuestra fe es incapaz de transformar nuestra vida y bendecir a los demás. Al igual que los cristianos de la Odisea, caemos en un estilo de vida que se caracteriza por la falta de vitalidad espiritual. Y acuérdate que Jesús vino precisamente a ofrecernos vitalidad espiritual. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, ¿verdad? Y ustedes saben porque lo han escuchado tantas veces. La palabra que Jesús usa ahí es la palabra Zoe, que significa vida espiritual, que significa vitalidad espiritual, ¿sí? Pero muchas veces nosotros estamos como los de la Odisea, ¿verdad? Con una falta de vitalidad espiritual. ¿Y cómo sabemos, verdad? ¿Cómo puedes saber tú, oye Roberto, cómo puedo saber yo si estoy en esa etapa, si estoy en un estado de falta de vitalidad espiritual? Déjate digo algunas características de ese estado. Número 1, es un estado en el que hay descuido de nuestra relación con Dios. Eres cristiano, somos cristianos, venimos a la iglesia, pero detrás de cortinas sabemos que hay un descuido de nuestra relación con Dios. Nos sentimos desconectados de Dios. Nos sentimos que hay cierta distancia entre Dios y nosotros. Sentimos cierto alejamiento. Pero ahora, estas palabras no es para que el día de hoy, ¿verdad? Porque no vamos a terminar el sermón en este punto, ¿verdad? No es para que te sientas mal, porque creo que todos nos hemos sentido. Yo me he sentido de esa manera. En ocasiones me he sentido desconectado, me he sentido distante, alejado de Dios. A todos nos pasa, pero es una señal de que estamos en un estado de falta de vitalidad espiritual. Número 2, otra de las características es un estancamiento en la transformación personal. Tienes años de cristiano, pero sientes como en los últimos años no cambias, no te transformas. Estamos batallando con lo mismo, son los mismos problemas, son los mismos defectos, son los mismos pleitos, son las mismas circunstancias, ¿verdad? Es un estancamiento en la transformación personal. No cambiamos para bien. Y eso es una evidencia de que estamos, ¿verdad? Espiritualmente inactivos, paralizados. El siguiente punto es una desconexión de la gracia de Dios. Una desconexión con la gracia de Dios, con la realidad de la gracia de Dios. Y esto sucede cuando ya la gracia de Dios no es parte de tu vida diaria, especialmente en nuestra relación con los demás. Oye, si tú y yo viviéramos todos los días conscientes de la gracia de Dios sobre nosotros,
cómo Dios nos amó, cómo Dios nos perdonó, cómo Dios ha sido misericordioso con nosotros. ¿Sabes qué tipo de personas seríamos nosotros? Nosotros seríamos las personas más amorosas, más misericordiosas, más llenos de gracia. Pero muchas veces los cristianos, ¿por qué nos caracterizamos? Por ser personas llenas de juicio, por ser personas llenas de pleitos con los demás, de acusaciones con los demás. ¿Por qué? Porque nos alejamos de la gracia de Dios. Experimentamos una desconexión de la gracia de Dios en nuestro diario vivir. Si tú estás batallando, ¿verdad? Porque constantemente estás juzgando a los demás y te sientes justificado para hacerlo, sientes que tienes toda la razón para estar juzgando a las personas, te has desconectado con la gracia de Dios. Jesús dijo, ¿verdad? Da de gracia lo que de gracia has recibido. Considera la gracia que Dios te ha dado a ti a la hora de que trates a las demás personas. Si te sientes superior a los demás, si te sientes que estás falto de misericordia ante los demás, habla de una desconexión con la gracia de Dios. Siguiente punto es una falta de acción. Tienes buenos deseos, tienes buenos anhelos, pero nunca los llevas a cabo. Siempre estamos, ¿verdad?, en el umbral de hacer algo, pero no lo hacemos en relación a nuestra fe. No tomamos decisiones en relación a nuestra fe. No crecemos en relación a nuestra fe. Y todo esto nos habla de una falta de vitalidad espiritual, ¿verdad? El mismo problema de los cristianos de la Odisea. Pero cuando Jesús ve esta situación de estos cristianos, Jesús les presenta algo a ellos como la cura de su problema, que es la misma cura que Dios quiere presentarnos a ti y a mí el día de hoy. Si tú dices, Roberto, híjole, tal vez no todo, pero algunas de las cosas que dices creo que me están pasando a mí. Creo que cuando escucho la voz de Jesús diciendo, porque no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, siento que me está hablando a mí. Así como Jesús les presentó una cura a ellos, es la cura que nos está presentando a nosotros. Y es la siguiente palabra que dice. Después de decirles eso, Jesús tiene una palabra, ¿verdad?, para animarlos, para atraerlos a Él. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Veamos la primera parte de este pasaje. He aquí, yo estoy a la puerta. Y aquí está la realidad de esta frase. Si Jesús está a la puerta de nuestra vida, de nuestro corazón, significa que no está adentro. Otra vez, si Jesús está a la puerta de nuestra vida, si está llamando a la puerta de nuestra vida, de nuestro corazón, significa que no está adentro. Y tenemos que tomar eso con el peso que eso implica. Ahora, cuando digo que no está adentro, ¿verdad?, no estoy diciendo que no eres salvo, ¿verdad? Si tú has puesto tu fe en Jesús, tú eres salvo. No estoy diciendo que no eres salvo. Lo que sí estoy diciendo, que Jesús no esté adentro, significa que Jesús no está en el lugar que se merece en nuestra vida. Jesús no es fundamental en tu vida, no es central, no es determinante. Sí, somos cristianos, pero a la hora de tomar decisiones, Jesús no es el punto de partida. Sí, somos cristianos, pero a la hora de decidir cómo vamos a vivir, a la hora de decidir cómo vamos a tratar a los demás, Jesús no es el punto central y de partida en nuestras vidas. Lo cual significa, ¿verdad?, que Jesús no está adentro. Ahora, una puerta, si piensas en tu casa, y si has trabajado alguna vez con la aseguranza de tu casa, en una casa, tanto las puertas como las ventanas se consideran puntos vulnerables. Es por el lugar donde alguien pudiera entrar, ¿verdad? Es un punto vulnerable. El que Jesús esté a la puerta de nuestra vida, de nuestro corazón, nos habla de que Jesús está cerca de nosotros en esos puntos vulnerables.
llamando a nuestra vida, llamando a nuestro corazón. Jesús no se va a perder ninguna oportunidad en tu vida para tocar a tu corazón, para llamar a tu corazón. El problema es que muchas veces tú y yo no estamos conscientes de que Dios nos está llamando. No estamos escuchando el llamado de Dios a la puerta de nuestra vida, nuestro corazón. Aunque pasan mil cosas en nuestra vida, no despertamos a la realidad de que Jesús nos está llamando. Pero Jesús siempre está en esos puntos de acceso en nuestra vida. Y pensé en algunos que podemos, creo la mayoría de nosotros, identificarnos, como en esos momentos, en esas puertas que se abren, en esos momentos de acceso, Jesús está allí llamando a nuestro corazón. En momentos de sufrimiento, cuando sufrimos, que obviamente nadie quiere sufrir, pero cuando sufrimos nos volvemos vulnerables. Pero la buena noticia es que en medio de nuestro sufrimiento Jesús está llamando a nuestro corazón. Es una puerta, es una oportunidad para que escuchemos el llamado de Dios. Porque ¿cuál es el problema que regularmente tenemos? Es que no escuchamos el llamado de Dios. Pero el sufrimiento nos hace que pongamos un poco más de atención. El sufrimiento nos hace que busquemos con mayor fuerza escuchar la voz de Dios. También momentos de debilidad. Esos momentos en los que sentimos que no podemos, ya sea por una enfermedad, ya sea por una situación económica, ya sea por una relación que no está funcionando. Nos sentimos débiles, sentimos que solos no podemos. Y esos son esos momentos en los que Dios está llamando a tu corazón. Entonces, dentro de todo esto negativo que nos pasa, la buena noticia es que si ponemos atención en todos esos momentos, Jesús está llamando a la puerta de nuestro corazón. También en momentos de fracaso, cuando nos damos cuenta, ¿verdad?, que fracasamos, que no alcanzamos lo que queríamos, que no se cumplió el sueño que teníamos, que no se cumplió la visión. Después de un divorcio, después de perder tu relación con tus hijos, después de una bancarrota, después del fracaso, también son momentos en los que nos podemos volver vulnerables y es el momento en el que Jesús va a hablar a tu corazón. Pero indudablemente Jesús también nos habla y toca la puerta de nuestro corazón en momentos de profunda alegría. ¿Cuántos de nosotros recordamos el nacimiento de nuestros hijos? ¿Y cómo sabes que en ese momento, cuando nació tu hijo, tu hija, Dios te habló? Escuchaste la voz de Dios y te habló, ¿verdad? Para que te acercaras a Él, para que hicieras ciertos cambios en tu vida que no solamente iban a honrar a Dios, pero iban a bendecir a tus hijos. Son esos momentos, son esas puertas en las que Dios puede llamar a nuestra vida. Y eso es lo que hace, ¿verdad? El pasaje dice, yo toco, estoy a la puerta y llamo. Jesús no solamente está parado a la puerta de nuestra vida y en silencio. Él está llamando. Él nos está llamando constantemente. No solo una vez, Él nos está llamando constantemente. Pero ahora la pregunta es esta. Oye, Roberto, si Jesús nos está llamando constantemente, ¿por qué no lo escuchamos? ¿O por qué no lo escucho si Jesús me está llamando constantemente? Y aquí tiene que ver mucho, ¿verdad?, con dónde estamos, con las distracciones que muchas veces hay en nuestra mente, con las obsesiones que muchas veces hay en nuestro corazón. Por eso Jesús dijo, ¿verdad? Por ejemplo, hablando si nos volvemos obsesionados con las cosas materiales, Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores, a Dios o a las riquezas. Si tú y yo nos obsesionamos por algo, al punto que hagamos a Dios a un lado, perdemos la sensibilidad para escuchar su voz. Aunque Jesús siempre esté hablando, aunque Jesús siempre esté tocando la puerta de nuestro corazón, aunque Jesús esté aprovechando cada momento de vulnerabilidad para tocar, para llamar a nuestro corazón, en ocasiones tú y yo no escuchamos. Pero Jesús está llamando.
Es un llamado a reconciliarnos con Dios. Ese es el principal llamado que Jesús hace a cada uno de nosotros, a reconciliarnos con Dios. Regularmente tú y yo pensamos que Jesús nos va a llamar para regañarnos, para echarnos en cara todo lo que estamos haciendo mal. Pero lo primero que Jesús hace es llamarnos a reconciliarnos, que es lo mismo que Pablo dice que tú y yo somos llamados a hacer cuando pensamos en las demás personas. El llamado de un cristiano es animar o llamar a las personas a reconciliarse con Dios. Si tú creíste que tu llamado es decirle a la gente que se va a ir al infierno, te equivocaste de llamado. ¿Sí? El llamado de los creyentes es llamar a las personas a reconciliarse con Dios. El mismo llamado que Jesús nos hace a cada uno de nosotros. Un llamado a reconciliarnos con Dios. Es un llamado a ponernos a cuentas. Y ponernos a cuentas sí implica reconocer nuestros pecados, reconocer nuestras fallas, ponernos a cuentas con Dios. Es ser humildes y pedir a Dios por su perdón, por su gracia en nuestras vidas. Y es un llamado a seguirlo, a ser sus discípulos, a observarlo, a imitarlo lo más que podamos. Les he dicho muchas veces, ¿verdad? Será un proceso de toda la vida, pero sigue siendo el llamado de Jesús, un llamado a seguirlo, a ser discípulos de Él. El llamado de Jesús es un llamado de amor. Y lo podemos ver aún en este pasaje, ¿verdad? Aunque empezó fuerte Jesús, aunque empezó diciendo, ¿verdad? Porque no eres frío ni caliente, sino tibio, te voy a vomitar de mi boca. No nos dejó allí. Nos explica y nos dice, hey, pero hay una solución a ese problema de tu corazón, hay una solución a ese problema de tu alma. Yo estoy aquí a la puerta de tu corazón, a la puerta de tu vida y estoy llamando. Es un llamado de amor, es un llamado de aquel que nos quiere reconciliar con el Padre. Y es un llamado de amor porque en muchas áreas de nuestra vida o en algunas áreas de nuestra vida podemos estar perdidos. Ahorita les decía, ¿verdad? El ser tibio no estoy diciendo que no eres salvo. Estoy diciendo que en alguna área de nuestra vida nos perdimos. En alguna área de nuestra vida Dios ya no es central. Jesús no es central, no es fundamental en la manera que pensamos y en la manera en que actuamos. Y porque nos hemos perdido, necesitamos urgentemente escuchar la voz de Dios. Tú y yo necesitamos urgentemente escuchar la voz de Dios. Pero hay una buena noticia. Si tú eres un hijo de Dios y tú has puesto tu fe en Jesús, hay una promesa que encontramos en este pasaje acerca de escuchar la voz de Dios. Y dice lo siguiente: si me extravío como oveja perdida, búscame, reconoceré el sonido de tu voz. Wow. Que esta sea nuestra oración, como el salmista, que tú y yo le podamos decir a Jesús, que tú y yo le podamos decir a Dios, conscientes de que nos podemos perder, conscientes de que podemos perder nuestra vitalidad espiritual, que tú y yo le podamos decir a Dios, si me extravío como oveja perdida, búscame, reconoceré el sonido de tu voz. ¿Y qué dijo Jesús de aquellos que reconocen el sonido de su voz? Dijo Jesús que la oveja reconoce la voz de su pastor. La razón por la que tú y yo, ¿verdad?, vamos a reconocer la voz de Jesús es porque Él es nuestro pastor. Vamos a reconocerla y vamos a escucharla, vamos a poder ir tras de ella. Jesús siempre nos está llamando. Déjate dar algunos ejemplos. Te está llamando cuando en medio del sufrimiento anhelas redención. Es el llamado de Jesús. Cuando en medio del sufrimiento anhelamos redención. Te está llamando cuando en medio de la debilidad anhelas ser fuerte. Te está llamando cuando en medio del fracaso anhelas restauración. Y te está llamando cuando en medio de la felicidad anhelas agradecer.
todas estas reacciones que tú y yo tenemos en medio de estas circunstancias. Es el llamado de Dios, es el llamado de Dios que quiere conectarnos con Él. Es el llamado de Jesús que quiere reconciliarnos con el Padre. Jesús te está llamando cuando en medio del sufrimiento anhelas redención. Es el llamado de Jesús a reconciliarnos con Dios, a conectarnos con Dios, a acercarnos con Dios. Porque eso es lo que estamos buscando cuando estamos sufriendo. Tal vez no lo decimos con esas palabras, tal vez a veces ni lo entendemos tan claramente, pero lo que estamos buscando es conexión con Dios. Estamos buscando redención, estamos buscando que Dios nos haga ver aún cómo nuestro sufrimiento tiene un sentido, tiene algo va a salir de eso. El siguiente te está llamando cuando en medio de la debilidad anhelas ser fuerte. Ese anhelo en nosotros de conectarnos con Dios. Siguiente, te está llamando cuando en medio del fracaso anhelas restauración. Y por último, te está llamando cuando en medio de la felicidad anhelas agradecer. Todos hemos experimentado esos momentos, ¿verdad? Donde estás alegre, donde estás feliz y lo único que quieres hacer es agradecer. Y ese agradecimiento es lo que nos conecta con Dios, es lo que nos une a Dios. Pero Jesús sigue diciendo y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Acuérdate, esa es la cura para nuestro problema, esta es la cura para nuestra falta de vitalidad espiritual. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Para escuchar la voz de Jesús, tú y yo tenemos que reconocer que Jesús nos está hablando a nosotros. Tienes que reconocer que Jesús te está hablando a ti. ¿Alguna vez han tocado la puerta de tu casa y tú dices, yo no abro porque no me están hablando a mí? ¿Sí? Qué importante es poder reconocer que si nos están llamando a nosotros. Y en ocasiones tú y yo escuchamos que están llamando a nuestra puerta, escuchamos que Jesús está llamando a nuestra puerta, pero no abrimos la puerta. No la abrimos a causa del temor, no la abrimos a causa de malas ideas, malos conceptos. Cuando Dios o cuando Jesús nos habla, recuerda, su meta es reconciliarnos con Dios. Su meta es sanarte. Su meta es curarte. Quiere decir que tú y yo tenemos que estar abiertos a responder a cuando Jesús nos llama. Jesús no es nuestro enemigo. Jesús no es tu enemigo. Aun cuando yo sé que a veces las cosas que tienen que ver con Dios o cosas espirituales nos pueden poner incómodos, nos puede dar un poquito de miedo, tenemos que recordar, Jesús no es tu enemigo. Si Él te está llamando, Él tiene un propósito bueno para tu vida. A veces no abrimos, ¿verdad? Porque de alguna manera hasta creemos que vamos a ser rechazados. ¿Verdad? No soy parte de los que Jesús aceptaría. Cuando veo mi vida, cuando veo lo que he hecho, no creo que yo soy uno de los que estaría cerca de Jesús. Yo me acuerdo que por años yo trataba de hacer este ejercicio en mi mente. Y era el ejercicio de imaginarme a mí en medio de Jerusalén, en una calle de Jerusalén. E imaginarme Jesús en una esquina con sus discípulos. Pero luego yo me preguntaba a mí, ¿dónde estoy yo en esa imagen? ¿Dónde estoy? Pero ¿dónde estoy no solamente visualmente? ¿Dónde yo me siento? Y tristemente en ocasiones tengo que confesar que yo me sentía de los que no podían estar donde estaba Jesús. No, ese lugar es el de Pedro, es el de Juan, es de los amigos íntimos de Jesús. Ese lugar es de aquellos que van a ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Ese lugar son aquellos que van a dar su vida por Jesús. Y yo mismo me descalificaba de decir, no, yo no soy de los que van a estar ahí cerca de Jesús. Y no solamente cerca de Jesús, pero ahí con Él, comiendo con Él, riendo con Él, platicando con Él, cercano a Él, pudiendo abrazarlo. O como dice la Escritura, aún recostando mi cabeza sobre su pecho. ¿Me puedo ver así?
Y créeme que me tomó tiempo el cambiar mi forma de pensar y empezar a darme cuenta que la invitación de Jesús para todos nosotros, no para mí específicamente, para todos nosotros, es que nos acerquemos a Él. Que Él está con los brazos abiertos, esperando que tú y yo nos acerquemos a Él. No vamos a encontrar rechazo, no vamos a encontrar juicio, no vamos a encontrar menosprecio. No, vamos a encontrar unos brazos de amor, y tú y yo tenemos que estar convencidos de eso, que si tú y yo tomamos la decisión de acercarnos a Jesús, sus brazos están abiertos para recibirnos. ¿Sí? Se nos olvida que Jesús es el que está tocando, que Jesús es el que está tomando la iniciativa. No eres tú, en este ejemplo, no eres tú buscando a Dios todavía. No eres tú buscando a Jesús todavía. Es Jesús buscándote a ti. Toda nuestra respuesta a acercarnos a Dios es una respuesta a la iniciativa de Dios siempre. Por lo tanto, el acercarnos a Dios nunca debe de estar rodeado de temor y de inseguridad. Porque el acercarnos a Dios nace en una invitación, en un llamado de Dios mismo. A veces alguien pudiera pensar, ¿verdad? Híjole, yo sé que Dios me está llamando, siento que me está llamando, pero voy a poner en orden mi vida antes de abrirle. Voy a cambiar todas estas cosas antes de abrirle la puerta a Dios en mi vida y en mi corazón. El error que estamos cometiendo ahí es que Dios ya sabe todo de ti. Dios ya conoce todo de ti. Es más, Dios te conoce mejor que como tú te conoces. ¿Y sabes qué? Todo lo que Él sabe de ti, todo lo que Él sabe de mí, no le impidió el que Él nos llame. No fue barrera para que Él toque a nuestro corazón. Él está llamando, Él sigue llamando. Él conoce todo nuestro desorden, Él conoce todos nuestros errores, Él conoce todos nuestros miedos. Él nos está llamando. Que nunca se nos olvide, ¿verdad? Si en cualquier momento en ti hay cualquier pequeño sentimiento, pensamiento, idea de acercarte a Dios, de comprometerte con Dios, de ir cambiando para honrar a Dios, siempre reconoce que esos pensamientos, por más pequeños que sean, han sido puestos en ti por Dios. En ese tema, ¿verdad? No podemos tomar un mérito personal. Dice Pedro, estoy un poco confundido. Dice, ¿verdad? Que Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Él es el que produce estos deseos en nuestros corazones. Jesús sigue tocando la puerta de nuestro corazón. Pero como ya lo has oído antes, tal vez, ¿verdad? La puerta de nuestro corazón solamente se abre por dentro. Jesús no puede forzar su entrada. Jesús no va a abrir la puerta por él mismo. La puerta de nuestro corazón se abre por dentro. Tú tienes que decidir abrirla. Y tal vez tú me preguntes, Roberto, ¿pero qué significa? ¿Verdad? Ok, ya me convenciste, pero ¿qué significa abrir la puerta de mi corazón? Y obviamente, ¿verdad? En nuestro mundo, ¿verdad? Tiene que ver, sí, con nuestra oración, sí, con confesar a Jesús, sí, con decirle a Jesús literalmente, te abro la puerta de mi vida, te abro la puerta de mi corazón. Pero de manera práctica tiene que ver con dar tiempo, con darle tiempo real a Dios en nuestra vida. Y esto puede ser tan simple o tan sencillo como levantarte cada mañana y decir, no me voy a ir al trabajo, no voy a hacer nada sin pasar algunos minutos con Dios, sin pasar algunos minutos hablando con Dios, expresándole lo que siento, poniendo en sus manos mi día. No voy a dormirme sin darle gracias a Dios. No voy a dormirme sin orar por mi familia. Y es darle tiempo a Dios. En tu vida de oración, en tu vida de servicio,
es darle lugar a Dios en tus finanzas, en todos los aspectos de tu vida. Tienes que decidir abrirla. Pero ahí no termina la buena noticia, ¿verdad? Sigue diciendo Jesús: entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Si tú abres la puerta, cuando escuchas la voz de Dios, cuando escuchas que Jesús está tocando la puerta de tu corazón y dices: uy, es para mí, ¿verdad? No puedo decir que no es para mí. Y si tú abres la puerta, dice Jesús: entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Jesús no quiere quedarse eternamente a la puerta de tu corazón, tocando toda la vida. Él quiere que tú abras. Él quiere sentarse a cenar contigo. Él quiere compartir la mesa contigo. No como un desconocido, sino como alguien cercano, como un amigo. Como alguien que le abres la puerta de tu casa, entra hasta la mesa de tu comedor y se sienta contigo a comer. El compartir la mesa es más que comer. Es una señal de aceptación, compañerismo y honor. Y tenemos que pensar en el contexto de Jesús, ¿verdad? Cuando Él dice, ¿verdad? Voy a entrar a tu casa y voy a cenar contigo, me voy a sentar a tu mesa. Tal vez para nosotros no sea tan impresionante que Jesús nos diga eso. Va a ir a mi casa, se va a sentar a mi mesa, va a comer conmigo. En el tiempo de Jesús, el que una persona como Jesús, una figura como Jesús te dijera: voy a ir a tu casa, me voy a sentar a tu mesa, voy a comer contigo. A cada una de esas personas, lo que las personas interpretaban de que Jesús se iba a ir a su mesa, a su casa y a su mesa, era una señal de aceptación, compañerismo y honor. ¿Sí? ¿Qué sucedía cuando Jesús entraba en la casa de las personas y cenaba con ellos? En la Biblia tenemos algunos ejemplos. En la casa de Simón, el fariseo, la gracia fue ofrecida claramente. Cuando aquella mujer que tenía fama de ser una mala mujer llega a lavar los pies de Jesús mientras están en la mesa, Jesús le perdona todos sus pecados. ¿Sí? En la mesa de Simón, ¿verdad? La gracia era ofrecida claramente. La siguiente, en la casa de Jairo, ¿sí? Dios sana a su hija, Jesús sana a su hija, Jesús resucita a su hija y luego comparte la mesa con ella. La siguiente, en la casa de María y Marta, Jesús les muestra o les enseña sabidurías acerca de cómo vivir. Podemos pensar cuando Jesús come en la casa de Zaqueo. ¿Qué dice Jesús que llegó a la casa de Zaqueo? La salvación llegó a la casa de Zaqueo. Y luego tenemos muchos otros comentarios donde nos dice la Biblia, los evangelios nos dicen que Jesús comía con pecadores, brindándoles su amistad, brindándoles su aceptación, brindándoles su honor. Entonces, cuando tú y yo escuchamos las voces de Jesús que dice: si tú me abres, voy a cenar contigo, voy a sentarme a la mesa, voy a cenar contigo, voy a estar cerca de ti. La manera en que tú y yo debemos entenderlo es: te acepto, ¿sí? Te amo, quiero estar contigo, ¿sí? Es una señal de aceptación, pero también es una señal de dignidad, de honor. Tú y yo somos dignos para sentarnos a la mesa de Jesús. Y como lo he explicado muchas veces, no por lo bien que hagamos, somos dignos a razón de que fuimos creados a su imagen y semejanza. Algo sucede cuando tú y yo nos sentamos a la mesa con Jesús. Cuando te sientas a cenar con Jesús, lo conocerás mejor. Y ese es a veces nuestro gran problema. Es mi gran problema. No conocemos a Jesús como deberíamos de conocerlo. Creemos conocerlo, creemos que ya lo entendemos, pero nuestra vida refleja que no es así. Pero cuando cenamos con Él, cuando por fin nos abrimos a estar en su presencia, lo vamos a conocer mejor.
Y no solamente vamos a conocer acerca de Él, o vamos a tener información acerca de Él. No, lo vamos a conocer más íntimamente, más personalmente. No se trata solamente de tener datos, ¿verdad?, acerca de Jesús. Se trata de conocerlo verdaderamente. Tú y yo necesitamos crecer en eso. Pero también va a suceder algo que tal vez no te esperabas. Si tú te sientas a la mesa con Jesús, cuando cenamos con Jesús, nos conocemos mejor a nosotros mismos. ¿Sabes que a veces gran parte de nuestro problema, de nuestra falta de avance, es que no nos conocemos a nosotros mismos? No nos conocemos realmente. Y es en la mesa con Jesús que empezamos a conocernos. ¿Por qué? Porque en una mesa con Jesús estamos hablando de un momento de intimidad, donde no podemos esconder nada. Por lo tanto, no tiene sentido que tratemos de esconder algo, ¿verdad? Si Jesús sabe todo de nosotros. Pero es ese momento, es ese lugar donde tú y yo por fin somos vulnerables, somos honestos con Él, somos honestos con nosotros mismos. Puedes hablar con Él de tus debilidades, de tus temores, de tus dificultades, de tus tentaciones, pero también de tus sueños, de tus anhelos, de tu visión para el futuro. Pero empiezas a conocerte a ti mismo de una mejor manera. Y es ahí donde puede suceder un verdadero cambio. Es ahí donde nuestras vidas son transformadas. En el ejemplo que yo puse ahorita, ¿verdad? De la casa de Simón, de la casa de Zaqueo, de la casa de Jairo, de la casa de María y Marta. ¿Cuándo se dio la transformación? Cuando ellos se sentaron a la mesa con Jesús. Cuando le dijeron al resto del mundo, ¿verdad? Ahorita no es tiempo para ustedes. Ahorita es tiempo para cenar con Jesús. Necesitamos conocernos mejor. La única forma de cambiar es enfrentando la verdad acerca de nosotros mismos y recibiendo de Dios todo lo que nos hace falta para cambiar. Yo les dije al principio, ¿verdad? El problema de los de la Odisea es que estaban autoengañados. Ellos creían que estaban bien, que no necesitaban nada. E implícitamente estaban diciendo, no necesito a Dios ni lo que Dios tiene para darnos. Pero si tú y yo vamos a realmente ser transformados, necesitamos enfrentar la verdad acerca de nosotros mismos. Nuestra vulnerabilidad, nuestra necesidad de ayuda, nuestra necesidad de Dios. Y recibir de Dios todo lo que nos hace falta para cambiar. ¿Sabes que a veces no cambiamos porque no estamos recibiendo lo que Dios quiere darnos para cambiar? ¿Qué es lo que necesitamos para cambiar? Vamos siendo honestos ahorita. Mira, y todos nos sabemos esta lista, ¿verdad? Pero cada una de estas palabras nos habla de lo que realmente tú y yo necesitamos para cambiar, pero también es una lista de lo que Dios quiere darnos a través del Espíritu Santo. Todos necesitamos para cambiar humildad, fuerza, dominio propio, amor, paciencia, bondad, alegría, amabilidad, fidelidad. Y todo eso que es el fruto del Espíritu. ¿Quién lo puede traer a nuestra vida? Jesús. Es lo que Él nos quiere dar. Así que cuando tú y yo abrimos la puerta de nuestro corazón, le damos tiempo a Jesús, nos sentamos con Él, comemos con Él, lo conocemos mejor a Él, nos empezamos a conocer mejor a nosotros mismos. Y conocernos mejor a nosotros mismos es tal vez llegar al punto, ¿verdad? Y este sería un buen ejemplo donde la mayoría de nosotros a lo mejor necesitamos decir, ¿sabes qué? He estado luchando con todas estas cosas y estos problemas de relación y esos problemas en mi mente y en mi corazón, pero realmente lo que necesito es humildad. Necesito ser humilde. O alguien pudiera decir, ¿sabes qué? Lo que realmente necesito es ser un poco más amable. Para solucionar muchos de los problemas que hay en mi vida, para solucionar muchos de los problemas que hay en mi matrimonio. Necesito dominio propio, necesito amor, necesito amar a mi prójimo.
Cuando nos conocemos, cuando somos capaces, ¿verdad?, de decir, esto es lo que necesito, es cuando entonces Jesús puede decir, ¿verdad?, aquí estoy. Eso es lo que quiero traer a tu vida. Eso es lo que vengo a traer a tu vida. Lo que necesitas para realmente cambiar.